Panorama Actual, vocero de los trabajadores dominicanos. Señores, muchas gracias por compartir este espacio. Panorama Actual, esfuerzo de la CNTDF en nuestra zona para hablar con ustedes de lo que es el mundo laboral, el mundo sindical, el trabajo, la producción. Y también para hablar, naturalmente, ¿no?, lo que es nuestra República Dominicana, el país de nuestros grandes amores y pesares, pero siempre es el país que vamos a querer y lo vamos a defender. Y siempre tenemos aquí en este país que se llama República Dominicana. Muchas gracias, señores. Bueno, ¿qué decirle? Miren, es muy probable, porque este programa se graba los miércoles. Para el día de hoy, está fijada una reunión en el Comité Nacional de Salario, donde se anunció la presencia del presidente de la República, Luis Abinader. Parece ser, digo esto para adelantarnos, ¿no? Parece ser, este tema se graba en la mañana, parece ser que hubo un acuerdo y que hoy se dirá finalmente qué porcentaje se va a escoger para el aumento salarial de los trabajadores no sectorizados. Esto es aquellos que no están en un sector, vale decir zona franca, turismo, sobre todo eso, ¿no? Para incrementarle el salario 2 años después. Aquí cada 2 años. 2 años que hay que esperar para aumentar a los trabajadores el salario mínimo, y vaya usted a ver si es mínimo. Y es mínimo de verdad, ¿eh? De verdad que es mínimo. Porque, fíjense una cosa, la propuesta de las centrales sindicales es que se eleve a un 30%. El mínimo, ¿no? Pero los empresarios se cerraron con un 10%. El trayecto es largo, se separa del día al 30, es muy largo. Entonces, el gobierno hizo una media por boca de su presidente Luis Abinader y planteó que se puede llegar a un 20%. Que los estudios del Ministerio de Planificación y Desarrollo, sustentado en sus estadísticas, sustentado en sus informaciones, establecen que sí, que se puede aumentar un 20% al salario mínimo de lo no centralizado en el país. Fíjense en esto. En la actualidad, o sea, hoy, actualmente, los salarios mínimos en este país son, oigan esto, las empresas grandes, que se miden ahora no en volumen del capital, sino en volumen de la producción, tienen 24.990 pesos, la grande. Las empresas medianas tienen 22.908 pesos. Las pequeñas, 15.351 pesos. Y las microempresas, 14.161 pesos. Los bienes privados o los famosos guachimán tienen, dice aquí, 20.527.50 pesos. En el campo se les paga 595 pesos por jornada diaria de 10 horas. Son 8, pero le ponen 2 más, son 10. Imagínense. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted le pone un 10%, como decían los empresarios, estamos hablando que las grandes tendrían 12.499 pesos. Grande. Las medianas, 22.000, llegarían entonces, con un 10, llegarían a 22, 23. La de la empresa pequeña, 15 a un 10, a un 16. La micro a un 15, y las horas, lo privado a un 21, y las horas llegarían entonces a casi 600 pesos por hora de jornada diario en el campo. Usted lo engloba todo y la más alta ronda casi 3.000 pesos. Pero hay algo que uno quiera que aquí destacar. Mire, la economía dominicana, según todos los estudios han establecido, el sector privado y público han establecido, los estudios que se han hecho, fundaciones económicas, economistas individuales, fundaciones, todo han establecido, junto con el gobierno. Y los organismos también internacionales, que aquí el 50% de la mano de obra activa
o la PEA, la famosa PEA, la población económicamente activa anda por un 56-57%. Una cantidad enorme de personas vive de la informalidad. Informalidad. Pues el sector público tiene alrededor de 780 mil y tantos empleados públicos. Eso son una cantidad amplia, ¿no? Igual en el campo que se deja otra parte. Aquí hay alrededor de 15 o 17 salarios mínimos. Increíble, ¿no? Increíble, ¿verdad? Pero es así. Más de 15 salarios mínimos y ninguna de sus etapas más altas, bueno, el mínimo son 24, se acerca ni por asomo. Oiga bien, ni por asomo al costo de la canasta básica que hay. Central, la canasta básica mediana que anda por un 42, casi 42 mil pesos. Óigame bien esto. Ninguno se acerca, pero para nada, a la canasta básica del famoso primer quintil. Usted dirá, bueno, ¿y entonces? ¿Qué vamos a hacer? Nada, eso mismo. Llegar, ver hasta donde se puede llegar. Óigame bien, hasta donde se puede llegar. Usted dice, bueno, ¿y a quién creamos este salario? Bueno, a una porción reducida. Una porción reducida, hablamos de 57% de informales, ¿verdad? Sector público. Entonces, ¿a quién le aumentamos? ¿A quién le aumentamos? A un grupo reducido. Y aún así, a ese grupo reducido los empresarios están pagando un 10%. Un 10%. Dice que sus estudios de los costos y productividad, bueno, lo mismo de siempre. Costo y productividad le dice que ellos pueden llegar hasta ahí. ¡Ah, caramba! Este comentario, reitero que lo hacemos un miércoles. Hoy, hay una reunión a las 2 de la tarde en el salario que va el presidente Luis Abinader y ahí entendemos nosotros que por su presencia, por su figura, por su puesto específico y por quien va a dirigir esa reunión, se supone que hoy habrá un acuerdo sobre los salarios mínimos. De no ser así, nada, olvídense de eso, que el sábado de nuevo estamos aquí haciendo otro comentario y hablándole a ustedes sobre este grave problema que los empresarios vacilan siempre, dan 1000 vueltas para que eso se solucione, como es el caso del salario, que es un caso tan fundamental. Sin salario no es posible comprar comida, servicios. Sin salario no es posible vivir. Y salarios bajos dan menos para vivir. Esa es la realidad. Nino, muy válida tu exposición y tu preocupación. Y nosotros lo advertimos. Nosotros advertimos que una situación como esta se estaría probablemente dando y efectivamente se está produciendo. Dijimos que el presidente había propuesto un 20%, el movimiento sindical quería un 30%, pero sabíamos que los representantes del sector empresarial tendrían una posición completamente diferente. Incluso creo que llegamos a advertir que estarían proponiendo un 10%. Sí, que no, un 8 o un 10%. Por ahí va la cosa, sí. Entonces, ¿por qué esta actitud tan tosuda del sector empresarial? En un momento en que el país está boyante, el país está en franco desarrollo, progreso, la economía mejora. El presidente ha dicho, la economía está tan buena que soporta un aumento salarial de un 20%. Eso lo dijo el presidente de la República. Claro. Lo ha dicho. Claro. Pepe Abreu, hablando en representación de Jacobo, de Gabriel del Río, de la CNTD y también de la CAS, dijo que un aumento propuesto como de un 10% por el sector empresarial no refleja las necesidades urgentes de los trabajadores de la República Dominicana. Es más que absurdo, sería irrisorio un aumento salarial de ese tipo y sobre todo que el sector empresarial, amigos televidentes, está proponiendo que se haga un aumento salarial el próximo año acorde con la inflación. Acorde con la inflación. ¿Pero por qué hacen esta propuesta? Porque tienen la sensación de que la inflación quizá no pase de 3%. Claro. Pero si ellos supieran que la inflación iba a estar en un 30%, no estuvieran haciendo esa propuesta. Evidente. No estuvieran haciendo esa propuesta de que se haga un aumento salarial el año que entra acorde a la inflación. El año pasado la inflación fue 4%. 4. Si no me equivoco. El famoso rango meta, ¿le llaman eso? Sí. Rango meta, 4%. Oye, la inflación fue 4, según datos del Banco Central de la República Dominicana. Entonces, lo que nosotros apoyamos,
como movimiento sindical, es un 30%. Ahora, Exacto. no se puede, no me baja un 10. Vamos a irnos por la propuesta del presidente, que cuando el presidente hace una propuesta de un 20%, la está haciendo con números bajo el brazo, que le dice, la economía dominicana soporta un aumento salarial de un 20%. En definitiva, señores, la reunión que al momento en que ustedes ven este programa ya se produjo el pasado miércoles, nosotros esperamos que en este momento estemos hablando de lo que había pasado antes de ese miércoles, ¿verdad? Y que con la presencia del presidente en el Comité Nacional de Salarios, que yo le decía a Arino fuera de cámara, es difícil decirle que era el presidente, ¿verdad? Claro, claro. Es decirle que no, face to face, decirle al presidente que no, o parársele de esa mesa, bueno, eso no es fácil. Ya es otra cosa. Como tú sabes que los empresarios lo han hecho, pero con los sindicalistas y con el ministro de Trabajo se han parado y se van. Y fijan una posición de que no, no y no. Pero ahora el presidente se ha empoderado y el presidente, que siempre ha estado a favor de aumentos salariales, Ahí donde, Luis Abinader, señores, ha estado siempre a favor de que se produzcan aumentos de salarios. No quizás como todos quisiéramos, pero lo ha apoyado. lo ha hecho ya bueno, con esta van 3 veces, ¿no? Con esta van 3 veces, porque lo ha hecho en 2 ocasiones. Sí. 2 ocasiones que ha participado y ha salido la conclusión de la evaluación de la tarifa, la nueva tarifa para los mínimos. Sin embargo, Edwin, hay sectores, que es lo que nosotros nos planteamos también. El público. Deberían también mirar para el público. Hay un sector público que está, tú vas a decir, bueno, le aumentan a los médicos, a los maestros. Son sectorizados. Sí, pero hay un grupo de personas, que te hablo, por ejemplo, de los empleados públicos, aquellos que hacen labores del día a día. Sí, que no están sectorizados. Exacto. Los empleados públicos no sectorizados también necesitan un aumento salarial. Que son muchos, ¿eh? Sí. Es una cantidad Incluso enorme. yo me voy más lejos. Los ayuntamientos tienen que empezar a revisar qué es lo que están pagando en sus nóminas. Tienen que empezar a revisarlo porque no es posible que todavía que existan salarios de 10,000 pesos en un ayuntamiento. ¿Dónde? En un ayuntamiento. Y menos también. Y hasta menos. Y menos también. No puede ser. Y menos también. No puede ser. Sí, yo creo que deberíamos todos abocarnos a una revisión nacional de los salarios. Y dentro de las posibilidades, que yo sé que existen las posibilidades, pero que no la escondan, por Dios, no la escondan. O sea, no ganen tanto, señores. Así es. No ganen tanto. Mira, Pepe Abreu dice que, y llama a que tanto el sector gubernamental como el sector de los trabajadores se pongan de acuerdo y lo aumenten, si se mantiene la actitud tosuda del sector empresarial. Sí. Porque son la 3. norma establece Sí. que de los 3, si 2 están de acuerdo, se produce. Se produce el aumento. Ahora, lo ideal es que se produzca un aumento salarial de acuerdo entre las 3 partes. Y un 20% no es un absurdo. Es más, un 20% es casi irrisorio. O digamos cuasi irrisorio para las necesidades de los trabajadores dominicanos y para el mismo sector empresarial, porque la economía dominicana, antes de depreciarse, se ha mantenido en un auge de crecimiento y muy activo. Así que los trabajadores necesitamos ese apoyo. Es el momento en que los empresarios digan, sí, estamos de acuerdo, vamos a pujar, porque si hacemos esto, la economía se puede dinamizar aún más, que siempre hemos dicho. Sí. Es un círculo, Sí, el círculo que vuelve donde ellos de nuevo. Que vuelve donde ti. Vuelve Sí, donde correcto. ellos de nuevo, Correcto. ¿verdad? Así que nuestro apoyo total a que se produzca, señores, un aumento salarial, y que en nuestro próximo programa estemos celebrando que con la presencia del presidente se produzca al menos el 20% de aumento salarial para los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana, que no me canso de decir que somos los más en nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Con el tiempo, aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos como individuos, a formar familia y a ser, a los buenos amigos, parte de ella. Nosotros por igual evolucionamos con el tiempo, innovando, creciendo de forma sostenible con el mundo que nos rodea y convencidos de que siempre se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa.
Por eso, usando el tiempo a nuestro favor, invertimos todos los días en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años haciendo de tu futuro nuestro compromiso. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. Infotep inicia docencia en 62 centros propios en todo el país, con el compromiso de transformar radicalmente la formación técnico-profesional. Con un incremento de un 11% en su matrícula y más de 70 nuevos programas, la institución adopta tecnologías emergentes, fortalece las competencias del talento humano y fomenta el emprendimiento. Acércate y conoce lo que Infotep tiene para ti. Capacitar es progresar. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. El Consejo social es un derecho de todos. Señores, Sabana de la Mar. ¿Tú conoces a Sabana de la Mar, Nino Peña? Claro, precioso. Precioso. Eso es mucho cultivo de cacao, creo que es. Cacao, se puso cacao. Es una zona pesquera también. Sí, pesquera. Sí. Al este. Creo que a lo de Miche. Yo visité Sabana de la Mar por primera vez en mis años mozos, enamorado. Sí. Ajá. Sí, Qué bien, qué bien. Ahí estuve visitando porque la familia de la madre de mi hijo mayor
de esa zona. De esa zona, ok. Pero también tuve la maravillosa oportunidad de cruzar de Samaná a Sabana de la Mar en un bote. El bote. Sí, una experiencia. Correcto, sí. A esa edad que yo tenía, una experiencia increíble. Muchachos, años mozos. Pues mira, Sabana de la Mar está dando pasos trascendentes a una revolución económica. Tú sabes que todo ese litoral, Sabana de la Mar, Miches, se sigue por ahí hacia la zona de la Altagracia, por mencionar Bávaro, Punta Cana, Ubero Alto, más o menos se conectan últimamente a través de una vía. Eso está en un auge importante de desarrollo de la industria turística. Y a propósito de esto, el Infotet, con la presencia del presidente de la República, acaba de inaugurar la Escuela de Formación Técnico Profesional Villa Suiza, que fue instalada en las que estaban abandonadas instalaciones del Hotel Villa Suiza. Villa Suiza. Sí, Villa Suiza. Tenía años esas instalaciones abandonadas. El presidente le hizo la propuesta al director de Infotet, Rafael Santos Badía, de que ahí sería pertinente por el auge y el crecimiento que se perfila, porque se esperan para esa zona 2.000 habitaciones hoteleras. 2.000 habitaciones hoteleras. Sería pertinente tener una escuela para ir preparando y formando a la mano de obra dominicana que va a trabajar en esos hoteles que van a proporcionar 2.000 habitaciones de hotel para el turismo internacional y el local también. Y fue inaugurada el pasado sábado allá en Sabana de la Mar. La población entusiasmada, con mucha alegría, recibió con aplausos, ¿verdad?, la entrega de este centro que está modernamente equipado con escuela de gastronomía, escuela de cómputos, de sistema, escuela de bar para sommelier, para la preparación de sommelier, camaristas, todo lo que interviene en una labor en un hotel, desde la parte eléctrica, técnicos en electricidad, todo lo que tiene, se van a formar en Sabana de la Mar. Esto sin lugar a dudas se convierte en una situación que trasciende y que va a impactar positivamente. Muchas veces ha dicho el profesor Rafael Santos Badía que donde se instala un centro de Infotet, la economía empieza a dinamizarse. Claro. La gente se prepara, adquiere conocimiento, si no se emplea, se convierte hace su propio emprendimiento, empieza a producir todo esto. Entonces, allá se dieron cita a personalidades políticas de la sociedad civil, los diputados de la zona, el senador de la zona, gobernadores. Es un hecho de verdad que incluso el presidente de la República se sentía muy emocionado. Tú sabes que el presidente, quizás por lo que tiene que ver que su familia siempre ha estado vinculada al sector turístico, él entiende y da su apoyo a este sector para el desarrollo, que ya en el país sobrepasan los 10 millones de visitantes de otros países anuales, sí. Correcto, ya sobrepasan más de 10 millones, que es un hecho trascendente. Vamos a ver, ya vieron imágenes y vamos a ver las declaraciones del presidente de la República y también de Rafael Santos Badía, director general del Infotet, sobre este tema. Veamos. Hemos empezado a trabajar en todo en Sabana de la Mar. Este hotel, que lo importante no solamente va a ser el entrenamiento, de ese crecimiento, esa ebullición turística que viene desde el este y que ahora yo estaba en Miche. En Miche hay 5 hoteles en construcción, donde en Miche no hay empleados, no solamente de los indirectos que va a crear el turismo, sino de los empleos directos que van a crear los hoteles y que deben de entrenarse en gran parte aquí. Porque la verdad es que Sabana de la Mar había sido un lugar especialmente olvidado en lo que tenía que ver con obras ni siquiera necesarias, sino fundamentales para un mínimo de calidad de vida. Yo creo que aquí podemos ir rompiendo, como lo menciono en otros lugares, el círculo vicioso del subdesarrollo para entrar en un círculo virtuoso del desarrollo, mejorando las infraestructuras, y eso es el desarrollo. No es sencillamente ir a trabajar, sino ir a trabajar con los empleos de calidad y que el sector turismo se pueda desarrollar todo, los empresarios también y toda la empleomanía que trabaja en estos centros. Estamos trabajando día a día. La definición de la economía, yo diría que es la misma definición de un gobierno,
que es donde hay necesidades infinitas y recursos finitos y muy limitados. Pero por eso tenemos que trabajar con cada uno de ustedes, informándole la verdad, con sinceridad y principalmente estableciendo las prioridades. Pero lo importante es establecer las prioridades que se tienen en cada comunidad, de tal manera que podamos ir enfrentando esas realidades y trabajando en ellas. Y ese es el perfil de que debe venir aquí a administrar este hotel, que además también puede servir perfectamente de un lugar de vacaciones y de fines de semana también del turismo interno de nuestro país. Que Dios los bendiga. Muchas gracias y siempre con ustedes. Que yo espero volver en diciembre a graduar los primeros técnicos para la industria que se va a desarrollar en este corredor de la bahía de San Lorenzo, y que ya en Miche en poco tiempo se van a inaugurar, en algunos años, 2.000 habitaciones, que van a requerir más de 6.000 empleados. Va a cambiar el destino, va a cambiar la suerte de Atomayor, de El Ceibo, pero sobre todo de Sabana Mar. Aquí vamos a formar técnicos en informática, en idioma, en cocina, bares, restaurantes, en masaje corporal, que pagan muy bien en los hoteles turísticos, en diversión para también en los hoteles, en crianza. Estoy en un proyecto con Emilio Galván para enseñar a criar peces en ambiente artificial. Ya tenemos incluso los estanques, lo voy a mandar la próxima semana y vamos a comenzar a cambiar la vida. El Infotel llega a donde vive la gente. Y la gente vive en Cañita, en Sabana de la Mar, en el Valle, la gente vive en Miche, la gente vive en Atomayor, la gente vive en toda parte. Entonces, hay que llevar la educación, la formación y el desarrollo a donde vive la gente, y no que la gente vaya a donde hay centro. De manera que la política de este gobierno es que el desarrollo no es una aventura personal, sino una política pública. La gente necesita que el Estado lo apoye y que lo saque incluso de la incertidumbre. Y en segundo lugar, la gente necesita poder conseguir las obras. Por eso le damos las gracias a los medios de comunicación que nos ayudan a contar esta historia de éxito, esta historia que se llama Infotel, donde capacitar. La expansión del Infotel es una obra, qué decir, una obra maravillosa. Si, para usar un término, ¿no? Porque siempre es un término. Y esto es de enorme beneficio. Ningún país del mundo se ha desarrollado al margen de la educación. Japón, Taiwán, Corea, que son los ejemplos que ponen, ¿no? Singapur, los países del Asia, países asiáticos, ¿no? Pero también tenemos a Chile, Argentina, Uruguay, de este lado, ¿no? Costa Rica, los ejemplos nuestros, porque es así. Y también, porque no, nosotros mismos, que hemos avanzado en de la educación. Yo quiero decir que ayer o esta semana se graduaron 2.500 y tantos jóvenes en la UAS. Y anterior, casi 2.000 más en otra universidad. Bueno, esos son los profesionales. Ahora, los técnicos son frecuentes. Y hace poco 3.500 de Infotel, correcto. O sea, técnicos de Infotel. Sí. Mientras el país más avanza con la educación, mientras el país más le parece forma, podemos decir que nosotros vamos en el camino hacia el desarrollo. Solo falta, señores, que este empresario, ¿verdad? Suelten, creen empleo. El gobierno, no, sobre todo los empresarios, que mejoren los salarios. Y sobre todo, señores, paguen más. Porque cuando la gente coge yola, no se lo ganen todo. Sí, ¿verdad? Coge yola y vamos a poner por el Darién, la camino del Darién y la ruta de México, ¿no? La vuelta de México. Son jóvenes que incluso graduados, que aquí le dicen así, mire, graduado, tú vas a ganar 20.000 pesos. Bueno, eso no puede ser así. Entonces, señores, es un conjunto de cosas, es espíritu de cuerpo, gobierno, empresarios, trabajadores, todo el mundo. Sí queremos que este país eche para adelante y que nos evitemos ver a los dominicanos deportados o muertos por esos lugares ahí. El Infotel está haciendo un trabajo en ese sentido, formando gente para eso, mano de obra calificada. ¿Para qué? Para servir mejor y también para que le paguen mejor. Así es. Enhorabuena. Bueno, señores, miren,
Atención Santiago de los Caballeros, mucha atención Santiago de los Caballeros, donde nosotros tenemos una vasta audiencia. La Fundación Unidos Somos Más, Hermanos por Siempre, está convocando a sus miembros y al público en general para este próximo 15 de marzo a las 4 de la tarde, donde estarán celebrando un encuentro de grandes amigos que han estado vinculados a través del básquetbol. Ahí tendrán una competencia de básquetbol en el Club Roberto Santana Lora, techado Manuel Guzmán. Ellos dicen que tú no te lo puedes perder. Todos los que están vinculados a esta Fundación Unidos por Siempre, en la que está nuestro muy querido primo José McDougall Rosario, y es quien está motivando a la población de Santiago, a los miembros de la Fundación Unidos Somos Más, a que asistan el 15 de marzo a las 4 de la tarde. Ellos han dedicado este encuentro de manera muy especial a la familia Madé Rubio. Así que reitero, atención Santiago de los Caballeros, atención a los miembros de la Fundación Unidos Somos Más, Hermanos por Siempre, están convocados para el sábado 15 de marzo a las 4 de la tarde en el Club Roberto Santana Lora, techado Manuel Guzmán, al reencuentro de grandes amigos. No se lo pierdan. Vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado. Con el tiempo, aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos como individuos, a formar familia y a ser, a los buenos amigos, parte de ella. Nosotros por igual evolucionamos con el tiempo, innovando, creciendo de forma sostenible con el mundo que nos rodea y convencidos de que siempre se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Por eso, usando el tiempo a nuestro favor, invertimos todos los días en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años haciendo de tu futuro nuestro compromiso. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. Infotep inicia docencia en 62 centros propios en todo el país, con el compromiso de transformar radicalmente la formación técnico-profesional. Con un incremento de un 11% en su matrícula y más de 70 nuevos programas, la institución adopta tecnologías emergentes, fortalece las competencias del talento humano y fomenta el emprendimiento. Acércate y conoce lo que Infotep tiene para ti. Capacitar es progresar. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al
5273, COP ECLOF. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Con seguridad social es un derecho de todos. Señores, recibimos un amigo muy capacitado en el mundo de la economía. Es economista, pero también es catedrático universitario. Alejandro Arredondo está con nosotros. Vamos a ver con él pinceladas de la economía de nuestro país. ¿Cómo vamos? ¿Qué esperamos? Saludos, Alejandro Arredondo. Bienvenido a Panorama Actual. Bueno, muchas gracias por la invitación, Edwin, que hacía mucho no nos veíamos en estos medios. Y a niños que ya... Sí, hacía tiempo, sí. Sí. Pero con usted es más frecuente, ¿verdad? Más frecuente, correcto. Sí, bueno, encantado de compartir con usted y con su amable público que le sigue en Panorama Semanal. Panorama Actual. Panorama Actual. Alejandro, mira, hay un tema que está en boga, que es el aumento de salario. El presidente dijo que se estaba en condiciones de hacer un aumento de un 20% y lo sustentó en que él dice que la economía dominicana se ha mantenido en crecimiento. Dice que la economía soporta un 20%. El movimiento sindical propuso un 30%, pero el sector empresarial dio un bajón a un 10% y propone que en el año que entra se haga un aumento salarial acorde con la inflación, que el año pasado creo que no fue más de un 4%. Entonces, yo digo, si ellos supieran que la inflación es de un 30%, no estuvieran proponiendo el aumento salarial en base a la inflación para el año que entra. Pero lo que yo quiero llegar contigo es, explícame por qué el presidente dice que la economía dominicana soporta un aumento salarial de un 20% desde tu punto de vista. Sí, muchas gracias, Edwin, por el planteamiento, por la pregunta. Realmente... el comité tripartito se reúne cada 2 años, está compuesto por el gobierno, el sector sindical, o los simbólicos líderes del sector sindical, y la patronal, los sectores empresarios han propuesto 10%, que yo diría que ese 10% sería como el título de la canción de Rafael, ¿la recuerda? ¡Provocación! ¡Provocación! Sí, precisamente, sí, es cierto, provocación. Entonces, ya yéndonos a tu pregunta, porque, bueno, fíjate, la economía dominicana, después del bajón que tuvo el año 2023, que fue de apenas 2.4%, se recuperó el año pasado con un crecimiento 5.1%, que está por el entorno del potencial de crecimiento de la economía dominicana, que es un 5%, se dice que es un potencial porque a partir de un 5% es que se comienzan a crear empleo en la economía dominicana. Y tanto, o sea, los motores de la economía, turismo, zona franca, exportaciones, inversión extranjera directa, han estado muy dinámicos en el año pasado. En el caso que nos compete del aumento salarial de la propuesta del presidente de un 20%, es un punto de negociación. Fíjate que un sector propuso 10 y otro 30, o sea que el gobierno lo ha propuesto un 20%. Es porque se entiende que cubren la inflación acumulada que ha tenido la economía dominicana
Si decimos que la inflación que ha tenido la República Dominicana en los últimos 2 años, la inflación general no ha pasado de un 15%, la inflación general, pero sí cuando te va a rubros tan importantes como alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación lo ha golpeado fuerte. Ha estado alrededor de un 15, un 16%. O sea que, y esos son para los sectores más vulnerables. Estamos hablando del primer y segundo quintil, que son los que más sienten los aumentos de precios. Afortunadamente, con las medidas que ha implementado el Banco Central, las autoridades monetarias, se ha podido controlar ya y está dentro del rango meta la inflación entre 3 y un 5%. Es decir, que eso recuperaría el poder adquisitivo, un 20% recuperaría el poder adquisitivo de esos sectores que han sido golpeados por los aumentos que se tuvieron tanto en el 2023 como el 2024. Porque lo que se quiere es que haya más demanda. Y si lo vemos desde este punto de vista, de que cuando hay mayor demanda, hay mayores ventas. Y si hay mayores ventas, hay más ingresos para las empresas. Es el círculo que hace. Es un ciclo virtuoso. Sí. Recuerdo siempre, por allá, por la prehistoria, en el año 90, cuando el presidente Balaguer le estaban presionando para el aumento de salarios, y se formó el Consejo Económico y Social, el Pacto por la Solidaridad Económica y Social, en donde los sectores empresariales no querían aumentarle. Y él hizo mediante decreto, lo aumentó a todos. ¿Y qué pasó? A partir del 93, la economía comenzó a crecer, porque la economía se nutre de eso. Si hay mayor demanda de bienes y servicios, hay mayor crecimiento y mayor producción. Entonces, esa es la parte que tienen que ver los empresarios. Un aumento en salario, el trabajador tiene capacidad para comprar, demandar más, porque ¿qué pasa? Los sectores vulnerables, primer y segundo quintil, no ahorran. Todo lo consumen en comida y los bienes, medicina, sí, el gasto de bolsillo. O sea que yo creo que con la reunión que sostuvo en esta semana el presidente en el comité tripartito, se puede solucionar esa parte y lo logrará convencer a los empresarios. Alejandro, tú sabes que tú la crees, ¿verdad? Crees, amiga tuya, la cree la Comisión de Reforma Económica, ¿no? Ellos han planteado que la bonanza económica no se refleja en la población, dado que 5.1 millón de dominicanos están recibiendo subsidio del Estado de una forma u otra, o es Bonogás, o es Bonoluz, o es la tarjeta, o es lo que fuere. O la remesa que reciben del exterior. Entre también. Otras cosas, sí. Entonces, que los niveles de pobreza zapatean, como que rechinan, ¿no? Como que sí y no. Como que salen y entran, y vuelven y entran y salen. 5.1 millones de dominicanos bajo los subsidios. ¿Eso es malo o es bueno para la economía? Mira, ¿eso adelanta a la población hacia el desarrollo o lo estanca? Eso hay que visualizarlo por dos aristas. Una es, se ve un parte asistencialismo de parte del gobierno, de que está dando a los sectores, esos sectores, un subsidio, ya sea en educación, en electricidad, transporte, en fin, pero también crea una dependencia, esa es la otra arista, crea una dependencia de esas personas que reciben los subsidios. Lo importante es que esas personas creen las capacidades, habilidades, destrezas, ya sea en las escuelas vocacionales, de que puedan salir de la pobreza. Entonces, esos subsidios se entiende que esos subsidios en el tiempo deben de ir disminuyendo, porque en la medida que la gente va adquiriendo educación, se va preparando, se va insertando en el sector, perdón, en el tejido productivo nacional, no tiene que estar dependiendo de algo y va aumentando
su nivel de ingreso. O sea que, y eso debe salirse de ese ciclo vicioso, vicioso, y llevarlo a un ciclo virtuoso en donde las personas reciban los subsidios, se preparen y creen capacidades, destreza. No tienen que llegar a la universidad, pueden llegar a educarse de manera vocacional, técnico vocacional, técnico profesional, como Infotel lo hace. Claro, Infotel es un buen ejemplo, qué bueno que lo menciona, es un buen ejemplo de eso, porque no necesariamente se tiene que llegar a profesional universitario. Aquí hacen falta electricistas, técnicos de refrigeración, y óyeme, y eso muchas veces ganan más que los mismos profesionales por hora, hasta de los mismos profesores universitarios. Entonces, lo que pasa es que tenemos que tener esa visión, y muchos de ellos cuando tienen capacidades y están certificados, porque ahora se requiere una certificación nacional e internacional, se van a otros países a prestar sus servicios, y cuando se van a otros países, más bien a las islas, que lo están requiriendo mucho, a las islas del Caribe, generan ingresos, y esos recursos, parte de esos recursos vienen para acá, y esos son entradas de remesa a la República Dominicana. O sea que yo creo que hay que romper con ese ciclo vicioso y pasar a un ciclo virtuoso en fomentando la educación técnico profesional. Los nearshoring, ¿es correcto el término? Los nini. Los nearshoring. El comercio cerca de aquí. Nearshoring. Nearshoring, sí. Comercio cerca de aquí. Sí. Trump ha dicho que va a poner muchos impuestos, economía a otros países. Y los economistas dominicanos, algunos han dicho que a nosotros no podría ir bien, porque muchas de esas empresas o importaciones vendrían al país, a la República Dominicana, a establecerse. Que nosotros con un gravamen establecido, si Trump sube allá, aquí sería igual, y que ellos podrían ver en un futuro trasladar la empresa para acá, para el país, la República Dominicana. ¿Nos favorece o nos daña la política de Trump? Bueno, seguimos entonces en el tema de educación. O sea, el hecho de que el presidente Donald Trump, Estados Unidos, ponga impuestos, ya sea a México, a Canadá. El famoso 25%. El famoso 25%. Hay posibilidades de que en varias de esas empresas, no digo todas, varias de esas empresas vengan a la República Dominicana, se establezcan acá. Pero entonces se encuentran con la siguiente situación, que hay un déficit de capacidades, de habilidades, de educación. La mano de obra calificada. Mano de obra calificada. Entonces, obviamente, en zona franca muchos de los dominicanos ya han superado, ya nosotros no somos los ensambladores de los años 80 de textiles, ya nosotros creamos artículos tan sofisticados como los equipamientos médicos, equipamientos eléctricos, que somos de las empresas que tenemos empresas que tienen calidad mundial, pero eso es un grupo, pero tenemos que ampliarlo. Entonces, nosotros podemos sí atraer esas empresas, que son inversión extranjera directa, se establezcan acá, crear empleo, pero tenemos que cubrir esos huecos de falta de educación, habilidades que nuestra población tiene. Y tenemos una población que es muy hábil, asimila rápido. Aprende rápido. Eso es lo importante. Mientras tanto, si ellas vienen acá, con ellas van a venir entonces los extranjeros que están en esas empresas, y posiblemente haya una transferencia de tecnología, de conocimiento, pero sí debemos, insisto, en hacer énfasis en la educación para aprovechar las oportunidades que tiene nearshoring, que es un mundo, o sea, Estados Unidos quiere tener, las empresas, las multinacionales de Estados Unidos quieren tener sus empresas cerca de la frontera, cerca de Estados Unidos. Porque, sí, claro, fíjate lo que pasó con la pandemia del COVID-19, de la COVID-19. Esas disrupciones que se produjeron en el comercio retardó los procesos productivos en las empresas. Es terrible esto. Bueno, ¿qué nos espera? ¿Cómo visualiza el futuro? Estamos comenzando prácticamente el año. Desde el punto de vista económico, cómo tú ves
República Dominicana y para el 2026, que llegará en cualquier momento, ¿estaremos mejor que ahora? Mira, aquí hay una situación que como que no hay una coherencia, porque cuando tú ves las encuestas que se presentan, hace 2 semanas se presentaron 2 encuestas en donde plantean de que la percepción de la gente es muy pesimista en cuanto al manejo de la economía. Sin embargo, cuando tú te vas a los indicadores económicos, son muy halagadores, muy optimistas. El año pasado nosotros recibimos alrededor de 43.000 millones de dólares en turismo, exportaciones de zona franca, exportaciones nacionales, inversión extranjera directa. Muy buena. La inflación controlada, una política económica prudente, solo que en esa política económica el asunto está en que se necesita inversión de capital, y esa inversión de capital ha estado muy lenta, hay que acelerarla. Yo lo veo, independientemente de esa visión que se presenta en la encuesta, lo veo de manera muy optimista. ¿Por qué? Porque uno muchas veces no se da cuenta, pero cuando uno sale fuera del país, los inversionistas quieren venir a la República Dominicana, porque tenemos una estabilidad macroeconómica, tenemos una paz social, y eso es lo que le importa a los inversionistas cuando van o ven dónde colocar sus inversiones. Países que estén tranquilos, porque eso le asegura rentabilidad. Y las calificadoras de riesgo nos dan un porcentaje de 200 puntos por encima de todos los países. O sea que yo, en definitiva, veo un país optimista. Claro, hay situaciones donde nosotros tenemos que estar monitoreando, como es la política económica que está llevando el presidente Donald Trump. Preocupante, ¿verdad? Sí, en algunos casos es preocupante porque Estados Unidos no tienen amigos ni enemigos, lo que tienen son intereses. Eso es así. O sea que, pero ya se nos dio una muestra a nosotros, tuvo hace un par de semanas el secretario de Estado, Marco Rubio, y es una señal de que vamos a ser tomados en cuenta. Estamos en el interés. Sí, estamos en el interés. Estamos ahí. Obviamente tenemos una relación con China que la vamos a tener que postergar por un momento. Y realmente a China es una nación que no se desespera. Ellos son especialistas en durar 100, 200 años, porque ellos entienden los procesos duran tiempo. Y además que es una sociedad tan antigua. Sí, claro. Antigua y grandes historias del pasado. Tú mencionaste hace un momento el tema de que si continúan medidas como la que piensa implementar Donald Trump, se trasladen aquí empresas a República Dominicana, que es una especie de hub logístico, ¿verdad? Así es, estamos creando, en República Dominicana un hub logístico, y se han estado creando las condiciones legales, normativas legales, para que se convierta en un hub logístico tanto marítimo como aéreo. Así, entonces llegó a lo siguiente. Cierto es que se va a necesitar mano de obra calificada, pero también es cierto que en el supuesto caso de que se produzca, que se venga a instalar una cantidad importante de empresas norteamericanas aquí, eso no sería de la noche a la mañana, sino que habrá un tiempo entre el momento en que lo decidan y se instalen completamente, y ese es un tiempo razonable para que esos que estén interesados expresen cuáles son las calificaciones que necesitan para su personal, y entonces empezar a prepararlo. Y ahí me voy por el lado de Infoté, juega un papel importante para capacitar esa mano de obra. Sí, y más bien, además de Infoté, los centros de Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. El ITLA, por ejemplo. O sea, el asunto mira hacia la tecnología, construcción de software, programas, videojuegos, exportaciones de servicios tecnológicos,
y hacer énfasis en las universidades, hacer énfasis en lo que son las materias básicas, química, física, matemática, cálculo. Eso es lo que se necesita. Estamos hablando de la era de la inteligencia artificial y ahí que se necesitan personas capaces, capacitadas. Tecnología 4.0 le llaman. Claro, o sea, nosotros debemos insertarnos en eso, independientemente de que nosotros, cuando vemos este mundo, que tú te paras, usted detiene en la Abraham Lincoln con 27 y recorre el polígono central de la capital, o en Santiago, que se está convirtiendo en una metrópoli, dice, bueno, pero estamos en un país de primer mundo, pero entonces cuando te vas a la periferia, todavía hay muchas carencias, pero esa es la República Dominicana, tenemos esa dualidad, un país con niveles de ingresos altos, pero hay otros niveles que son bajos y tenemos que lidiar con esa parte y el crecimiento puede contribuir a ese desarrollo, porque lo importante es crecer. Ahora, después que crezca, entonces, ¿cómo distribuimos esas riquezas? Y aquí hay un tema que nosotros debemos de abordar. Cómo nosotros distribuimos de parte del gobierno, de parte del sector privado, esa riqueza, de parte del gobierno, con políticas públicas que vayan dirigidas a satisfacer los servicios de electricidad, de agua, de educación, pero para eso necesita recursos. Se necesita recursos, porque aspiramos a vivir un mundo desarrollado, pero pagando impuestos de un mundo subdesarrollado. Y en el sector privado, tener conciencia de que no solamente la renta, sino también que este costo de esta democracia hay que pagarlo. Así es. Bueno, señor Alejandro Arredondo, qué tiempo tan interesante e enriquecedor con sus opiniones. Gracias por habernos acompañado aquí en Panorama Actual. Muchas gracias por la invitación y no te pierdas. Siempre estamos por aquí. Está bien. Señores, como siempre, agradecerles la amabilidad de su compañía a este espacio que vela por los intereses de los que somos más, los trabajadores y las trabajadoras. Nino Peña y Edwin de la Cruz, deseamos que tengan un feliz resto de este día.